Hola, una entrega más de Sin Anestesia, hoy que es miércoles y estamos a día 15 de abril del año 2026. No hay duda de que la prensa internacional está centrada absolutamente toda en el tema de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Muchas novedades. En la noche de ayer, martes, el presidente Donald Trump dio una entrevista a la cadena Fox, que es su cadena favorita, y en vivo dijo que para él la guerra en el Medio Oriente está prácticamente terminada, que ya se acabó. Y los pasos que se están dando aparentan que llevan ese camino, la realidad a nivel de terreno. ¿Qué exactamente está sucediendo en este complejo mundo geopolítico que se expresa en Medio Oriente? Comencemos por Israel. Israel en el día de ayer realizó una reunión con el Líbano, la primera que se realiza en más de 20 años. Hace más de 20 años que Israel y el Líbano se sentaban en una mesa a discutir su situación, sobre todo la presencia de Hezbollah en territorio del Líbano. Y en el día de ayer, con la intermediación de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, pues se sentaron y trazaron las pautas, las primeras pautas para lo que tiene que ser, y anunciaron en una rueda de prensa que hizo en Washington, anunciaron que van a seguir este acercamiento, que es un acercamiento histórico en este momento, para dos objetivos. En primer lugar, la situación de Hezbollah, que es un grupo terrorista islámico palestino que está dentro del Líbano y que en la frontera norte del Líbano y frontera sur de Israel, pues desde ahí lanza misiles continuamente durante muchos años a Israel, y por lo tanto no ha habido una paz duradera en esta área del mundo. ¿Qué va a pasar con eso? Se sabe que el gobierno tripartita del Líbano ha dado prácticamente un plazo a Hezbollah para que desaloje esa parte de lo que es su territorio, e incluso hay intervención de Egipto a ver cómo se resuelve ese problema, ese nudo que está ahí, donde Israel plantea que no puede soportar tener a un grupo que está predicando lo que es su desaparición en su propia frontera, en territorios de un país que podría llegar a tener algún tipo de acuerdo de paz con ellos. Ese es ese tema. Hay que recordar, entonces, para vincularlo a Irán y a Estados Unidos, que una de las demandas de Irán en la mesa de negociaciones del pasado sábado, en lo que se dice que es un fracaso de esta ronda de negociaciones, sin embargo, eso no es cierto. Cualquiera que sepa cómo se manejan las relaciones diplomáticas entre los países, cualquiera que entienda cuáles son las señales que se dan a partir de algún tipo de reunión a nivel diplomático, sabe que esa reunión no fue la definitiva. Y no podía ser la definitiva por las personas que estaban involucradas allí. A Islamabad, donde se efectuó la reunión, Irán llevó más de 30 personas, incluyendo al presidente del Banco Central iraní, porque hay un serio problema económico en Irán. La guerra es cara, pero una guerra también que implica lo que es su principal producto de exportación, como es el petróleo, pues es más cara todavía, porque agota el dinero que puede tener este país para mantener la guerra. Pero aparte de eso, estaba el presidente del Parlamento, que fue quien encabezó la reunión y llevó una cantidad de personas que podía ser una varias comisiones para poder discutir temas con Estados Unidos, pero sin embargo Estados Unidos solo envió a su vicepresidente J.D. Vance a la parte casi familiar, pero una persona que ha estado vinculada a todos los asuntos internacionales de Medio Oriente, que es Kushner, el yerno de Donald Trump, y a un diplomático de carrera. Esa fue la delegación de Estados Unidos, es decir, que de inicio usted podía notar por el balance de la representación, no en cuanto a autoridad, sino
también en cuanto a número de que esa reunión no iba a llegar a el final de nada. Y por lo tanto, lo que hubo fue un retiro táctico de las dos delegaciones para hacer consultas, sobre todo la de Irán, porque el mando iraní no está claro, aunque prácticamente se infiere que quien está manejando Irán en este momento es la Guardia Revolucionaria y su dirección, que es la más radicalizada. Eso ocurrió y mientras en el mundo se planteaba o se decía de que podía haber una reanudación de de lo que es el bombardeo mutuo que había entre Estados Unidos, Irán y los vecinos de Irán, que recibieron una gran cantidad de drones y misiles, sobre todo Arabia Saudita, que es un enemigo tradicional de los iraníes, o de Irán más bien, del gobierno iraní, y los Emiratos Árabes, pues eso no ha ocurrido. Y no ha ocurrido por varias razones que ahora se notan. Primero, que se mantiene la tregua. No ha habido el lanzamiento de ningún misil hacia los países del Golfo o hacia Israel o hacia las bases norteamericanas en esta área desde que se aceptó el alto al fuego hace ya una semana. Y eso es un buen augurio. Eso significa, y fue confirmado en el día de hoy por Irán, de que los contactos entre Estados Unidos e Irán a través de Islamabad, es decir, a través de Pakistán, siguen, continúan. Y al continuar, pues se infiere que el presidente Trump, cuando habla de que para él esa guerra ya terminó, lo que plantea desde su visión es que hay cerca, o se acerca el anuncio de un alto al fuego permanente, es decir, un acuerdo de paz entre las partes. Hay que recordar que la reunión de Islamabad es la primera reunión cara a cara de los Estados Unidos con Irán desde el año 1979, cuando la Revolución Islámica. 79. Es decir, que es algo inédito para esta época. Mucha gente ni siquiera podía estar pensando, estar vinculado a temas de guerra o a temas diplomáticos o a solución de conflictos, cuando en 1979 el ayatollah Khomeini asexuó al poder desde Francia y enfrentó a los Estados Unidos. Es decir, es un conflicto muy largo ahí, 47 años sin verse la cara. Ahora que se vieron la cara, no hay duda de que estamos en una situación nueva y aparentemente sí hay una especie de acuerdo, pero forzado por los Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido en el interregno del sábado hasta acá? Bueno, a mi juicio, una jugada maestra desde los Estados Unidos, el presidente Donald Trump y sus asesores. El estrecho de Hormuz, que es la baraja o la carta que tiene Irán para ejercer presión sobre el resto del mundo, hay que recordar que el estrecho de Hormuz, las aguas del estrecho de Hormuz son aguas internacionales. Sin embargo, Irán ha usado lo que es su posición geográfica en el estrecho de Hormuz para chantajear al resto del mundo con el tema de no dejar entrar barcos o pasar barcos por el estrecho de Hormuz, salir barcos por el estrecho de Hormuz, de donde se exporta el 20% del petróleo del mundo. ¿Qué ocurre ahora? Que quien tiene bloqueado el estrecho de Hormuz son los Estados Unidos. Estados Unidos es que tiene el estrecho de Hormuz bloqueado, ya no es Irán. ¿Cómo lo ha bloqueado? Con una fuerza naval, porque la Marina, la Navy americana, es en la práctica y en la realidad la Navy o la flota más importante del mundo en términos marítimos. Eso es lo tradicional. Las grandes potencias se caracterizan por manejar las aguas. Estados Unidos es la potencia más importante del mundo por encima de cualquier otra en términos de mares. Envió 2 portaaviones y se está esperando el tercero, que va a llegar el próximo viernes, y el cuarto que podría llegar el lunes,
para hacer un arco frente a Irán a una distancia de 80 a 90 kilómetros de Irán. De modo tal que cualquier atentado o intención de lanzar un misil a un barco de la flota de Estados Unidos, hay 22 destroyers también ubicados allí, pues tenga la oportunidad de poder ejercer acciones ofensivas y evitar que esto ocurra, evitar recibir daño. ¿Para qué está esta flota? Para evitar que entren los barcos y que salgan. Es decir, Estados Unidos advirtió que cualquier barco que salga de un puerto iraní por el estrecho de Hormuz, del Golfo Pérsico, será abordado y llevado a un lugar en el mar para tener una cantidad de barcos allí en lo que se resuelve el conflicto. Es decir, la mayoría serán abordados y algunos serán confiscados. Y eso produce un problema. ¿Qué control puede tener Estados Unidos de la salida de barcos del Golfo Pérsico? Todo, porque lo maneja con el tema de los satélites, identifica los barcos y las embarcaciones, entonces serían detenidas en la salida de lo que es el estrecho de Hormuz. Y en el mismo día de ayer, cuando se declaró el bloqueo, porque eso es un bloqueo, 6 embarcaciones dieron la vuelta y volvieron hacia atrás, hacia el Golfo Pérsico, y no se atrevieron a salir. Y las que salieron, que fueron 20 embarcaciones llenas de petróleo, pues salen de los otros puertos. ¿Cuáles son los otros puertos que están ahí? Sobre todo los puertos de Arabia Saudita y los de los Emiratos Árabes. Es decir, está saliendo de ahí el petróleo que va hacia cualquier lugar, pero que vende Arabia Saudita, inclusive la cantidad de petróleo importante que compra China en esta área del mundo y que Arabia Saudita la vende y a otros estados, también la vende a India, se vende sobre todo a Japón y a Corea del Sur. Entonces, China recibe el petróleo, pero no de barcos o de extracción iraní. Y esto está definitivamente, es un control absoluto de lo que son los ingresos de Irán como país, que su riqueza depende, el 80% de exportaciones de petróleo. O sea, están causando un acogotamiento de la economía iraní, los Estados Unidos, a partir de no dejar salir los barcos desde el Golfo Pérsico cargados de petróleo que salen de los puertos de Irán. ¿Qué ha ocurrido posterior a esto? Bueno, que Estados Unidos ha llegado a acuerdos con China, incluso el presidente Trump habló, porque China es el principal perjudicado de todo esto en términos de exportación de petróleo. La sustitución ha venido por el oleoducto que rehabilitó Arabia Saudita, que pone en el Mar Rojo 7 millones de barriles diarios desde Arabia Saudita, más los barcos que están saliendo. China no produce petróleo y por lo tanto el problema está montado alrededor de la relación geopolítica entre Estados Unidos y China. Dice el presidente Trump que habló con Xi Jinping y que pronto se darán un abrazo en Pekín. Tiene un viaje para el mes que viene a Beijing. ¿Cuál es la alternativa que dan los Estados Unidos? La venta de sus reservas estratégicas y el aumento de su producción. Si usted busca ahora mismo la cantidad de barcos que se dirigen, la ruta que tienen los barcos petroleros en el mundo, verá que una enorme cantidad de barcos están siendo redirigidos hacia la costa sur de Estados Unidos, sobre todo frente a las aguas del Golfo de México o América, dependiendo de cómo usted lo quiera llamar, y ahí entonces están recibiendo lo que es el petróleo de los Estados Unidos, y los Estados Unidos entonces están vendiendo petróleo que estaba a $67 el barril, lo están vendiendo a 90, $93 en el día de hoy. Eso es lo que está pasando. Estados Unidos, Inglaterra y los países que tienen la libertad de vender petróleo, sobre todo el Mar del Norte, que es el Atlántico Norte de Europa, donde Inglaterra tiene, Noruega tiene petróleo también, pues está ganando muchísimo dinero, porque el petróleo ha aumentado alrededor de un 30% en solamente un mes.
La situación en general es esa, porque China está abasteciéndose de petróleo de Estados Unidos y también de los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Esto es lo que ha llevado a Irán a tener que sentarse otra vez en las mesas de negociaciones y ya está confirmado por las dos partes. Fue confirmado por el vicepresidente de Estados Unidos que sí, que las conversaciones se mantienen, y fue confirmado también por Irán de que se mantienen los contactos con Estados Unidos para llegar a algún punto, porque el centro de la disputa es el uranio enriquecido de Irán y la prohibición que se plantea es inamovible, innegociable, de que Irán desarrolle un arma nuclear. Ahí está centrado todo en este momento. Las noticias son buenas en forma relativa y creo que prontamente, muy prontamente, habrá anuncios importantes acerca de lo que son estas conversaciones, porque también se está hablando de que el próximo sábado habrá una reunión cara a cara otra vez para finalizar lo que son las discusiones que se están realizando entre Irán y Estados Unidos otra vez en Islamabad, porque al final aparentemente ya nadie quiere más guerra. Un gran cambio geopolítico a este nivel. El cambio geopolítico es tan importante como que nadie duda ya, después de que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, donde está Bahrein, donde está Dubái, donde está Abu Dhabi, Qatar, entrarán en un acuerdo para integrarse a los llamados acuerdos de Abraham, que ya firmaron algunos países árabes con Israel para reconocer el Estado judío y también garantizar su existencia de forma normal, como un Estado normal en esta región del mundo, y garantizar una paz duradera. Así que veremos en qué termina, pero no hay duda que hay un gran pulso geopolítico a este nivel entre Estados Unidos, Irán, Israel y todos los países que están involucrados en eso, que sobre todo también incluye a China, incluye a Egipto, incluye a los países del Mar Rojo, incluye a los hutíes, que no han lanzado un solo misil, que podrían lanzar misiles a lo que es la salida de petróleo por el Mar Rojo, pero es petróleo que va a China, y China, financiadora también de estos grupos, pues no les permitiría siquiera realizar una acción como esta. Así que el juego geopolítico está montado, y creo que mucha gente que cantó victoria y habló de que Irán, yo no sé lo que Irán ganó, porque perdió la Marina, perdió la aviación, perdió más de 3.000 efectivos de la Guardia Revolucionaria, y casi seguro va a perder lo que es su decisión de tener un arma nuclear en muy corto tiempo. Decidan ustedes quién ganó o quién perdió en esta guerra. En cuanto a Dominicana, bueno, nosotros seguimos preparándonos para el tema de la crisis. Hay una crisis en cuanto a los precios, que es una crisis global, no es una crisis de República Dominicana. Es decir, el aumento del precio del petróleo aumenta el precio de los fletes, aumenta el precio de los combustibles, aumenta el precio de los insumos agrícolas, aumenta el precio de todo, aumenta el precio de la electricidad. Y esto, entonces, es un valor agregado que se le suma a los productos de primera necesidad y a todo tipo de productos. El gobierno ha hecho una ofensiva sobre la oposición para que lo acompañe con las medidas que planea tomar. Pero esa medida no la conoce nadie. Y fue aceptado por ellos que en la reunión con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, la semana pasada, tampoco se llevó lo que es una propuesta directa. Y esa propuesta directa debía estar obligatoriamente vinculada a lo que son acciones económicas para resolver el problema, o por lo menos para paliarlo. También se visitó al CONEP, y estoy buscando aquí
¿Qué pasó con el CONEP? Se visitó al CONEP y el CONEP entonces sí hizo una propuesta, lo que no han hecho, lo que no hizo el PLD, porque tampoco le tocaba. El CONEP lo hizo, bueno, perfecto. Pero es una propuesta que no creo que el gobierno la acepte. ¿Cuál es la propuesta? Dice el CONEP que el gobierno debería tener, y fue muy generales por supuesto, debería tener 3 acciones inmediatas. Primero, una reorientación del gasto. Cuando habla de eso, habla del gasto público. Y cuando habla de eso, habla de que el 90% del gasto público se ve en gastos corrientes, que no hay inversión de capital. Pero eso no es nuevo, eso se viene diciendo hace mucho tiempo. El gobierno es demasiado alegre en gastar el dinero del presupuesto en gasto superfluo, que no va a dejar ningún tipo de ganancia a la República Dominicana ni repartir dinero. Un ejemplo, ahora mismo se lo doy. Llovió, ¿verdad? Sobre todo en el Cibao, sobre todo en la zona norte, sobre todo en Puerto Plata. Y en algunos otros lugares, en La Vega llovió, hubo inundaciones, eso es algo que pasa casi todos los años, y en la República Dominicana más, que estamos en el trópico, y más también con la situación que tenemos ahora en el Caribe, con lluvias como repentinas. Pues la respuesta del gobierno a esto es algo que llaman ellos bono lluvia, 16,000 millones de pesos entregados sin control. 16,000 millones de pesos entregados sin control. Solamente porque llovió y hay que repartir dinero entre la gente. En efectivo, 16,000 millones de pesos menos todavía del presupuesto. Dice también, agregado a esto, el CONEP, que los subsidios deben ser focalizados. Por supuesto que deben ser focalizados, pero para eso debería existir y estar hábil el sistema único de beneficiarios, el SUIBEN, que lo han descuidado, que no hay información, que ya no hay clasificación de los pobres en la República Dominicana, que es la única forma de que el gobierno, la inversión que se hace en lo que son los subsidios se reditúe en beneficio para el país y para esas familias. Tampoco lo hay. Y en tercer lugar, menos burocracia. Hemos aumentado los empleados públicos a más de 850,000, les entregaron 600 y tantos mil. El presupuesto nacional se está yendo en lo que no es importante. Entonces, eso es lo que propone el CONEP, que claro, habría que elaborarlo. Entonces, en el día de hoy, esta tarde de hoy a las 6 de la tarde, se reunirá la famosa comisión, que espero que en las fotos y en los videos salgan con unos folders que llevarán como ejemplo o documento público no, pero un documento que se entregue a lo que es a la visita que harán a Funglode al presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. El plan es que no hay plan. No lo sé, pero hoy estaremos muy atentos a ver cuál es la situación que hay con la reunión con el otro político que tenían en su lista. ¿Saben por qué? Porque la primera salió mal. Salió muy mal. Las declaraciones posteriores fueron de ambas partes, de ambos lados. No fueron correctas a mi juicio. El presidente Medina no debió haberse referido en forma tan agria, si se quiere, a la visita de esa comisión, y la comisión tampoco debió haber, como se hizo, señalado que Danilo propuso, usted cuando trata temas importantes y delicados en reuniones de ese tipo, usted no puede ir a la prensa a decir lo que se trató. Y eso hicieron. En vez de consenso es disenso. Todavía siguen hoy las declaraciones de un lado y otro en esta guerra de medios de comunicación que nunca debió haber sido, de una reunión que fue convocada. ¿Para qué? Para provocar consenso, para construir consenso. Pero eso es nuestra República Dominicana, el país del absurdo. Nos vemos mañana.